Hola, soy Diego, toca la campana y suscríbete al canal. Los recipientes de plástico son muchas veces utilizados para guardar alimentos y muchos de estos son fabricados para tal fin. Sin embargo, aun cuando por lo general cumplen una buena función para conservar los alimentos, lo cierto es que pueden llegar a ser peligrosos con respecto a las sustancias tóxicas que pueden dejar pasar a los mismos. La solución práctica que parece ofrecer termina estando asociada a graves riesgos para la salud, y mucho más, cuando además de usarlos para conservarlos, los utilizas para calentar las comidas en el microondas. Hay alimentos que nunca deberías guardar en recipientes de plástico, y aquí te explicaremos el porqué. Los recipientes de plástico están asociados al desarrollo del cáncer. Generalmente, los recipientes de plástico pueden contaminar los alimentos, permitiendo la multiplicación bacteriana y también con el desprendimiento de químicos que lo conforman y que pueden actuar como contaminantes. Pero más allá de esto, también es posible que estén relacionados con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Uno de los productos con los que están fabricados los envases de plástico es el bisfenol A. Esta sustancia es utilizada para endurecer el plástico y está presente en algunos recipientes de alimentos y bebidas que frecuentamos. En Estados Unidos, el uso de bisfenol A se encuentra parcialmente prohibido y, de hecho, ha dejado de ser utilizado en la fabricación de biberones, para lo cual era frecuente. Los estudios realizados han determinado su potencial cancerígeno y de ahí su prohibición. ¿Todos los alimentos se pueden conservar en recipientes de plástico? Conociendo que el bisfenol A está asociado al desarrollo de ciertos tipos de cáncer, su utilización, como hemos dicho, ha disminuido sustancialmente. Sin embargo, aunque un envase pueda estar fabricado con las medidas de seguridad pertinentes, no todos los alimentos pueden ser conservados en ellos. Muchos por razones de descomposición acelerada y otros por posibilidad de crecimiento bacteriano y contaminación. Veamos cuáles son los que nunca debes guardar en estos recipientes. Huevo crudo. Los riesgos asociados al mal manejo de los huevos crudos son ampliamente conocidos, y bien se sabe que estos pueden dar paso a la contaminación por salmonela. Ni los huevos crudos ni alguno de sus derivados como la mayonesa, tortillas, deben ser almacenados en recipientes de plástico, ya que estas bacterias proliferan con gran facilidad en los mismos. Embutidos y carnes procesadas. Los embutidos y carnes procesadas forman parte de los alimentos que, por lo general, terminan dentro de un recipiente de plástico en la nevera. Sin embargo, este tipo de almacenamiento altera significativamente las características y propiedades organolépticas y nutricionales de estos. Además, a medida que se abre el envase y se extraen algunos filetes o rebanadas, el contacto continuo con el oxígeno cambia finalmente su sabor y también su textura. Por ejemplo, con el jamón de York pasa frecuentemente. Estofados y sopas. Las sopas y los estofados se preparan a altas temperaturas y estos alimentos, al ser vertidos en los envases de plástico aún calientes, pueden contribuir a la liberación de las sustancias tóxicas presentes en los mismos. Además, se verá alterado su sabor. Esta limitación solo se establece en caso de que estos alimentos se encuentren calientes, ya que cuando están fríos pueden guardarse perfectamente y ser llevados a la nevera sin ningún inconveniente. Leche. Ni la leche ni la mantequilla o sus derivados deberían ser almacenados en recipientes de plástico, porque estos no ofrecen las condiciones óptimas para su conservación. Además, son más susceptibles a los cambios de temperatura, aumentando el riesgo de descomposición que puede llevar a cursar malestares estomacales. Dentro de los recipientes de plástico, las fluctuaciones de temperatura pueden fermentar precipitadamente las bebidas lácteas, cambiando su aroma y sabor, llegando a agriarse o dañarlas. Ensaladas preparadas.
Las ensaladas preparadas y aliñadas ven rápidamente afectadas sus características dentro de estos recipientes. Esto se debe al proceso de contaminación cruzada que se genera entre los componentes de la misma. Además, el contacto con el plástico deteriora su sabor y propiedades nutricionales. Las hortalizas y verduras tienen diferentes métodos de conservación por separado. Es por ello que cuando se prepara una ensalada, el proceso de deterioro de las mismas se acelera, y más cuando se encuentran en este tipo de recipiente. Café y tés preparados, ¿o no? En el caso particular del té y del café, son varias las razones para no almacenarlos en recipientes de plástico, ni en polvo, ni estando preparados. En el caso de tener café o té caliente, lo mejor es dejarlos enfriar antes de verterlos en un envase de plástico. Esto debido a las posibilidades de que el calor genere el desprendimiento de sustancias tóxicas. Por otro lado, conservarlos en polvo también altera las cualidades organolépticas de ambos alimentos, ya que el contacto constante con el oxígeno, como pasa con otros alimentos mencionados en esta lista, deteriora sus características, haciendo que pierdan sabor y aroma. El queso. Al queso le sucede algo parecido a los demás productos lácteos mencionados en la lista. Los quesos se deterioran rápidamente a medida que pasa más tiempo expuesto a los materiales con los que están fabricados este tipo de recipientes. Debido a la transpiración propia de este tipo de alimento, estar dentro de un recipiente de plástico hace que estos tengan un crecimiento rápido de bacterias y hongos. A medida que los días pasan y el queso se mantiene dentro del envase de plástico, la acumulación de estas sustancias contamina por completo el alimento, haciéndolo inservible para ser consumido. Para cerrar el vídeo, os dejamos unas alternativas seguras para conservar estos alimentos, dejando a un lado por fin el plástico. En el caso de los alimentos como el café y el té, el uso de recipientes metálicos, de cristal o esmaltados permitirán un almacenamiento más seguro sin que sus propiedades se vean afectadas. Con relación a los quesos y embutidos, la utilización de papel vegetal para envolverlos marca una diferencia significativa que protege sus propiedades organolépticas del deterioro. Si se trata de quesos ricos en humedad, lo mejor es cambiar a diario el papel que lo recubre. De esta manera se conservarán en mejor estado. Cada alimento tiene su envase o recipiente adecuado para conservarse en buen estado, y bien sean de madera, metal o de vidrio, cada uno está diseñado para evitar la proliferación bacteriana y hacer más seguro su consumo.